Ya, muy buenas noches a todos los que están sintonizando y escuchando este podcast. El tema que nos ha reunido esta helada noche es hablar y comentar sobre las protestas populares existentes en Chile, las cuales han estado determinadas por factores tanto económicos como sociales. Presentamos a quienes nos acompañan en esta oportunidad, a don Gonzalo Parra, Brian Gómez y a quien les habla Claudio Carrasco, todos estudiantes de la carrera de licenciatura en Historia de la Universidad Alberto Hurtado. Bueno, como todos sabrán, el año pasado, en el mes de octubre del 2019, se desató el llamado estallido social, lo que conllevó a una cantidad de manifestaciones, protestas en las calles de prácticamente todas las ciudades del país. Estas protestas tenían exigían una mayor igualdad en temas económicos, como el fin de las famosas AFP, al aumento de los sueldos mínimos. Ahora bien, si esto ocurrió hace ya casi un año, prácticamente tomó todos los encabezados de todos los noticieros alrededor del mundo, exponiendo las dificultades que estaba teniendo este sistema, el sistema no liberal en Chile. A modo particular, esto que ocurrió el año 2019, con las marchas y represiones, tiene o tuvo un increíble parecido a lo que ocurría hace alrededor de 114 años atrás. Ocurrió también en Santiago y en otras ciudades del país. Es lo que la historiografía chilena denominó como la cuestión social, en donde los manifestantes, al igual que actualmente, exigían una mejor calidad de vida. En este sentido, ocurre una paradoja muy importante, en donde después de obtener el norte salitrero, posterior a la Guerra del Pacífico, existe un incremento en el arca fiscal de la nación, en donde se construyen muchas obras públicas, pero que a su vez provocó mucha pobreza por la migración campo-ciudad. En este contexto, don Gonzalo Parra nos va a exponer sobre la llamada cuestión social, la cual, como mencioné, a grandes rasgos fue una serie de problemáticas que afectaron directamente a la población trabajadora y campesina de Chile de a inicios del siglo XX. Hubieron, al igual que en Santiago el año pasado, un montón de desmanes, protestas y tristemente una matanza. Ahora bien, Gonzalo, si pudieras por favor exponernos más sobre esta temática de la cuestión social, en donde posteriormente voy a ligarla con el estallido social del 2019 para ahondar en temas económicos como es el caso del sistema neoliberal que, bueno, como mencioné, lo voy a abordar un poco más tarde. Gonzalo, por favor, si pudieras exponernos más sobre lo que plantean historiadores como Mario Garcés, Julio Pinto y Sergio Grey. Adelante, por favor. Muchas gracias, Claudio. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Claro, bien como tú dices, el tema de la cuestión social tiene directa relación con lo que hemos vivido como país estos últimos años, sobre todo el año pasado, específicamente el año pasado, perdón, porque una de las características de la cuestión social, que la consecuencia directa de estas huelgas, estos estallidos que ocurren, es que es la gran cantidad de personas que se juntan en las calles a protestar, a manifestar su descontento frente a su situación laboral, su situación económica, su situación social, su situación como en cuanto a su vivienda, etcétera, y que busca un responsable común, que es una característica que vimos el año pasado y que se ve claramente esto hace más de 100 años atrás en nuestro país, que vemos que no es algo nuevo. Eso es lo que vemos claramente. Por ejemplo, como tú bien preguntas, la primera huelga que ocurrió en Chile como nación, que huelga como tal, huelga general, obviamente tuvieron muchas antes de 1890, pero en 1890 se le reconoce como la gran huelga porque fue un primer paro a grande escala, y eso llevó también a llenar que las calles se llenaran en la ciudad de Iquique, por ejemplo, que es la huelga, como hemos dicho, de 1890. Bueno, la causa de esta huelga, esta gran primera huelga, como se le llama, fue la depresión económica que sufrió Europa, los mercados occidentales específicamente, entre 1873 y 1896, como cuenta Julio Pinto en su obra Trabajos y rebeldías en la Pampa Salitrera. Él cuenta cómo esta crisis, porque entendemos que Chile, ya a finales de 1800 y después de ganar la Guerra del Pacífico, se convirtió en la economía nacional giraba en torno como exportador del salitre, como un exportador de materias primas hacia los mercados principalmente europeos,
para su fertilización de sus tierras, porque el salitre entendemos que se utilizaba como fertilización de las tierras, y en cuanto a esto giraba en torno a la economía del país, en esta economía liberal, liderada principalmente por Gran Bretaña, y siendo que Gran Bretaña eran los dueños de la gran mayoría de la oficina salitrera, entendiendo que la explotación del salitre estaba en manos de extranjeros por bienes internacionales, o sea, por mecanismo económico internacional. Entonces, esta crisis afectó directamente al país, llevando un cierre de varias oficinas salitreras y llevó a cabo despidos masivos. Entonces, esto llevó a una gran desocupación del sector del proletariado chileno, entendiendo que el proletariado en Chile, o sea, este proceso de proletarización que vivió nuestro país durante el 1800 y que culmina ya entrando ya al siglo XX, que este proceso de migración campo-ciudad, cuando se deja ya el trabajador ya de ser peonaje, se abandona el peonaje y progresivamente entra en este sistema de proletariado, cuando ya deja de tener un oficio como tal y se vuelve 100% dependiente a una maquinaria y a una dependencia de que ya hace solamente una acción en un mecanismo grande de un fenómeno industrial como tal. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió en este momento? Dice que lo que llevaron a cabo esta oficina salitrera fue la tendencia de que muchos empleadores, por esta depresión, reducieron sus costos en cuanto a sus salarios y empezaron a implementar una explotación de sus trabajadores, aparte del despido masivo que hubo. Y además empezaron con un pago de fichas desvalorizadas y un abuso del monopolio comercial de esas pulperías según las oficinas salitreras. Entendemos esto que... Dígame, por favor. Si me permite interrumpirte, Gonzalo, para nuestros auditores, entendamos la ficha salitrera no como sueldo, sino básicamente es un peso de plástico que se le entregaba a los trabajadores de la salitrera para que estas fueran canjeadas por productos en las mismas pulperías. Posteriormente, con alguna reforma, estas fichas pudieron ser intercambiadas cambiadas por productos en otra oficina, pero nunca fue considerada como moneda o sueldo vigente. Continúa, claro. Una pequeña Gracias, Claudio. No, y entendemos, por ejemplo, que quien vivía en una oficina salitrera, por ejemplo, si necesitaba comprar el pan, un bien tan básico como comprar el pan, no podía hacerlo en otra pulpería porque en otra pulpería no eran válidas las fichas que tenía, porque no se le estaba pagando con dinero. Entonces, le volvía 100% aparte dependiente del trabajo, también no podía salir de este entorno de esa misma oficina, porque no tenía dinero. Entonces la huelga se inició, toda esta huelga de 1890, que también primeramente comenzó con los jornaleros y lancheros de Iquique, que también pedían que sus remuneraciones se trajeran en dinero, se les entregara en dinero efectivo y no en un papel de moneda desvalorizado. Llevó a cabo toda esta aglomeración de personas en la ciudad de Iquique, que si uno analiza, o sea, si uno reflexiona, mejor dicho, fondo gira en torno a los sueldos mínimos. Giraba en torno a un sueldo mínimo en una ficha o en una moneda desvalorizada, llámese cualquiera de los dos casos de los lancheros o de los pampinos, el proletariado pampino, pero en el fondo siempre es porque hay una escasez que produce este salario mínimo o este medio de salario que no le alcanza para abastecer ese bien común o abastecer ese consumo básico que requiere la vida como tal. Y eso lo llevó a las calles. No sé si... Dígame. Si ahora tú pudieras, por favor, ahondar en el tema de las protestas populares netamente, lo que ocurrió en Santiago en 1905, o más conocida como la huelga o el mitin de la carne, también como se le llama, y también el asunto de la tristemente matanza de la Escuela Santa María de Iquique, por favor. Sí, gracias, Claudio. Sí, por ejemplo, tenemos, Sergio Gres, en su artículo Una mirada desde dos sazonadas callejeras, Santiago 1888 y 1905, explica y relata que no es la primera vez que Santiago se llena de personas, que la Alameda y que las calles de Santiago se llenan de manifestantes y ocurren todos los incidentes que vimos el año pasado. Eso no es primera vez. En 1905 explica Sergio Gres que al frente de la Moneda se juntaron 12.000 hombres, de los cuales 6.000 a lo menos pertenecían a la clase obrera. Entendiendo que 12.000 en 1905
es mucha gente, porque la ciudad era más pequeña, eran bastante considerables, pero de una manera muy, muy, muy singular, porque se juntaron 12.000 hombres y 6.000 hombres se pararon fuera de la moneda, ya de manera a forma de marcha, pero de una manera pacífica, y lo que esperaban ellos, por lo que cuenta Grecia, es que saliera el presidente y les aceptara la petición que ellos tenían, que fue lo que ocasionó la huelga, viera que se le quitara el impuesto a la carne argentina. Entendemos Argentina como siempre ha sido el gran exportador de carne, ya que debido a ese impuesto, la clase obrera, el trabajador común y corriente, perdía el acceso a comprar el consumo básico que es la carne. Es como el pan, se entiende como el pan, son consumos básicos. Entonces eso llevó a un descontento social, el no poder acceder a un bien básico, a un consumo básico como la carne, y que solamente estaban siendo beneficiados los terratenientes, como decían ellos. Entonces vemos que no es primera vez que Santiago es una aglomeración por medio de se junta esta aglomeración de personas en cuanto ante este descontento y algo que afecta directamente a algo tan común como la mesa de la casa y el bolsillo del trabajador, como ocurrió en 1905. Exacto, y cabe destacar también el asunto de la huelga de la carne, la gran cantidad de desórdenes públicos que hubieron en la zona centro de Santiago, entre las calles Teatino, Mercedes, Agustina, Huérfano, debido a que originalmente había una ruta planeada, pero después se salió de control y tuvo que intervenir la policía, y fue un desastre absoluto la huelga. De hecho, es bastante curioso, siempre ocurre en el centro. Es bastante claro, y Sergio Gres explica que que fue la otra mitad. Por ejemplo, habían 6.000 eran de los trabajadores, de los gremios, de los mutuales, los que llevaron a cabo esta protesta debido al impuesto de la carne, pero los que llevaron a cabo estos desorden decían que fueron los otros 6.000 que decía que no estaban acorde con el pensamiento, vale la redundancia, de estos 6.000. Y claro. Bueno, y tenemos también tenemos también, para finalizar, Claudio, la huelga en Santa María de Iquique, ¿ya? Que bueno, todos conocemos el desenlace que tuvo. Bueno, y tenemos para ello para comentar un diario de época del jueves 19 de diciembre de 1907, o sea, unos días antes de que ocurriera el triste desenlace. El diario El Chileno de esa época cuenta que fueron 10.000 pampinos que bajaron de la ciudad de Iquique, bajaron de la oficina salitrera a la ciudad de Iquique. Y entendemos que 10.000 pampinos también es un número bastante considerable para la época, para ciudades que aún no eran pequeñas en ese entonces. Entendemos que el proceso de industrialización en nuestro país fue mucho más lento comparado al de Europa. Entendemos que nuestras ciudades siempre fueron más pequeñas. Entonces, ¿qué es lo que llevó esta cantidad de 10.000 pampinos en la ciudad de Iquique? Que el comercio se parara, porque los centros comerciales de la época cerraron, los particulares también tuvieron que mantener sus puertas cerradas. Pero los obreros, explica el diario, que se mantenían respetuosamente, se manifestaban respetuosamente a todo y se empeñaban en que se conservase la tranquilidad más perfecta, ¿ya? Y entre esas peticiones, explica el diario, que tiene que ver directamente con lo que estamos hablando y con directa relación con todo lo que es el concepto de los salarios de las personas, que ellos pedían que aceptaban por el momento una circulación de fichas, pero hasta que hubiera un pago, por lo que entendemos sencillo es pago en plata, y ellas deben ser cambiadas por todas las oficinas a la par, decían. En el fondo pedían que se acabara este monopolio de la oficina salitrera, que veníamos hablando desde la huelga 1890. También pedían pago de jornales, debe hacerse al cambio fijo de 18 y debe permitirse la libertad de comercio en las oficinas en forma amplia y absoluta. Entonces vemos que se repite esto de este contra antimonopolio liberal industrial que se tenían en la pampa salitrera. Exactamente, Gonzalo. No, es bastante interesante. Además, cabe destacar que nunca hubo como una solución o un final definitivo para la cuestión social. Eso cabe destacar también. Claro, porque son rasgos que vemos que se van repitiendo. Exactamente.
Ahora bien, ahora entrando, siguiendo avanzando en esta línea temporal, vamos a comentar ahora sobre el siglo XXI y lo que ocurrió con el estallido social, lo que nos va a compartir Brian. Antes de eso, cabe destacar el asunto de la implementación del sistema neoliberal en Chile, el cual desde una perspectiva internacional existió una transferencia ideológica por parte de la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago, en donde Milton Friedman, considerado el padre de este sistema neoliberal, lo desarrolló, en donde postulaba que el Estado tenía que tener menor injerencia en temas económicos y que estos temas tenían que ser dirigidos netamente por los privados, ¿ya? Entonces tenemos acá que existieron chicos becados de la Universidad Católica de Chile que fueron enviados a esta escuela de Chicago en Estados Unidos, en donde el mismo Milton Friedman los enseñó y les inculcó el sistema neoliberal para que pudiera ser implantado posteriormente, que tuvo su auge con la llegada de la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte. Ahora bien, este sistema neoliberal, que en un principio se tildó como el éxito de Chile, el milagro de Chile, si bien este último tiempo, sobre todo el año 2019, tuvo su punto de inflexión, en donde el simple aumento del 30 pesos en el valor del metro conllevó a que todo un país se levantara en contra de las desigualdades provenidas de este sistema. Ya por eso se habla de que no fueron 30 pesos, fueron 30 años, como menciona actualmente el eslogan, ¿ya? Además, este sistema neoliberal, por medio de la desigualdad lamentablemente que produce, ha hecho que los grandes empresarios, los grandes grupos económicos del país vieran incrementada su fortuna, mientras que la clase trabajadora, el pueblo chileno, tuviera que verse desprotegido en este contexto. Ahora, Brian, por favor, si pudieras como exponernos un poco más sobre lo que ocurrió durante este estallido social, porque obviamente hay una continuidad en el sentido de las protestas. Se evidencia claramente que la cuestión social del siglo XX que nos puso Gonzalo está latente y viva aún en el siglo XXI. Han pasado casi 115 años y aún sigue latente. Adelante, por favor, Brian. Bueno, buenas noches, Gonzalo, Claudio. Buenas noches, Brian. Buenas noches. Claro, como mencionaba Claudio y como mencionaba Gonzalo, las manifestaciones en Chile no son hechos aislados. No podemos decir que se da solamente en esta época por solamente este motivo. Hay que entender que es un proceso y, como explicaba Gonzalo, procesos que se arrastran tal vez desde fines del siglo XIX, principios del XX, hoy en día también repercuten de una manera distinta, de otra forma, pero sin perder el mismo sentido. Yo principalmente voy a abordar lo que es el tema de los sueldos en la actualidad y cómo esto tiene mucha relación con lo que ocurrió a fines del siglo XIX en las manifestaciones sociales que también se dieron en Chile. Primero hay que aclarar que, como mencionaba Claudio, la manifestación del estallido social en el octubre pasado del 2019 se gatilla y se da por un alza en el transporte público de 30 pesos. Uno puede pensar y decir, pero 30 pesos no son nada. Pero hay que pensar también en el aspecto en cuánto gana el trabajador promedio en Chile. El 50% de la población trabajadora, de la clase trabajadora en Chile, gana menos de 380.000 pesos. El 50% restante que gana sobre esto, podemos establecer que hay alrededor de un 30% que gana menos de 550.000. Y el 20% restante de ese 50% gana alrededor de un 15,3%, o sea, gana alrededor de 850.000 pesos. Perdón por el error. Esto es en base a una encuesta realizada por dos economistas de la Católica, Gonzalo Durán y Marco Kremerman, que establecen estas cifras para dar a entender la desigualdad que hay en Chile en la actualidad. Eso se ve súper fácil, o sea, tenemos el 50% de los trabajadores que ganan menos de 380.000 pesos, que podríamos establecer que gana el mínimo, que son 301.000 pesos, 350.000 aprox, y el otro 50% tenemos un porcentaje del 30% de ese 50 que gana 550.000 pesos líquidos, y el resto gana 850.000.
¿Cuál es el problema con esto? En primer lugar, el primer problema con esto es que Chile es un país caro. Tenemos, por ejemplo, en Chile la prioridad, o como uno se sale de la pobreza o no se establece entre los grupos pobres de Chile, se ve en el cumplimiento de las necesidades básicas, ¿cierto? ¿Cuál es el problema con esto? Que en Chile con el sueldo mínimo es imposible subsanar las necesidades básicas. Por ejemplo, aquellas personas que viven en un departamento pagan gastos comunes, que son alrededor aproximadamente 50.000 pesos. Están las cuentas de los servicios básicos, que son otros 50.000 pesos. El transporte público, que podemos contar que consta de 2 viajes en buses al día, prácticamente que es ida y vuelta, al mes hace un aproximado de 40.000 pesos. Y aquellas personas que tienden a el almuerzo o subsanar la comida en casa, tienen una aprox de 100.000 pesos. Por lo tanto, esos 301.000 pesos que se ganan ya no son suficientes. ¿Esto qué provoca? Primero provoca un descontento enorme. Es lo principal, la gente no puede, sus necesidades básicas no pueden establecerse. Otro aspecto que ayuda y es como otro variante, aquellas personas que trabajan en el aspecto público ganan un 18,3% más que aquellos que trabajan en grandes empresas. O sea, las personas que trabajan en grandes empresas, me refiero a empresas grandes como por ejemplo Andina, las empresas de retail, Como Falabella, dices tú. Exacto. Tampoco ellos costean el sueldo mínimo a la mayoría de sus trabajadores, que prácticamente son los que cumplen los cargos mínimos, como vendedores, cajeros, guardias. Guardia de seguridad también. Exacto. Todo lo que eso es lo que conforma mayormente a la gente que trabaja en retail. También gana muy poco. Y lo otro es que en Chile durante el año 2019 se dio el alza de muchos productos sistemáticamente, algo que también afectaba mucho al bolsillo de los chilenos. Por ejemplo, en un estudio realizado por la BBC, en un artículo, ellos comentan que en Chile durante el año 2019 la electricidad tuvo una alza acumulada del 19%, es decir, que las constantes alzas en la tarifa de la electricidad llegó a un punto de subir un 20% más. El tema de la salud también súper importante. Chile, cuando se trata de fármacos de laboratorio, está en el país con el promedio más alto, que es un aproximado de $28,5. Eso, conversión a peso real, sería alrededor de 25.000 pesos por producto, por remedio de laboratorio. ¿Qué más? Tenemos que la educación es súper cara. Por ejemplo, las carreras universitarias llegan aproximadamente a costar entre 4 millones anuales. ¿Qué provoca esto? Principalmente todos esos gastos tan excesivos. Provoca el sobreendeudamiento de las personas, que es un aspecto principal. El sobreendeudamiento hace que esa alza tan pequeña de 30 pesos pese mucho en el bolsillo. ¿Por qué? Porque ya con el sueldo mínimo no hay un endeudamiento de cosas no necesarias, sino que un endeudamiento de cosas básicas. Personas que usan sus tarjetas de créditos para pagar en el supermercado, para comprar mercadería para el mes, personas que pagan la cuenta de la luz en cuotas, personas que pagan la cuenta del agua en cuotas, personas que pagan su dividendo, arriendo, hipoteca en cuotas. Entonces el transporte público viene y esta pequeña alza que hace, estas 3 monedas de 10 pesos, por decirlo así, realmente siguen haciendo que el endeudamiento aumente, y lo hacen prácticamente empresas extranjeras, porque con el neoliberalismo se fomentó mucho lo que es la privatización, entonces no hay una regulación estatal. Exacto, muy bien, Claudio. No hay una regulación estatal de lo acontecido, sino que todo se ve a través del privado. No hay una intervención del Estado constante en mantener un bienestar para
para la clase trabajadora y para la sociedad chilena en sí, prácticamente. Lo que me hace mucho, esto se puede conectar mucho con lo que mencionaba Gonzalo sobre el problema de los sueldos mínimos que se dio en la revolución, en las manifestaciones de las mineras, de las salitreras específicamente, donde la ficha nunca tuvo un valor establecido. Prácticamente no. La ficha, como mencionaba Claudio y Gonzalo, es un plástico que solamente era una forma de intercambio. ¿Y que fomentaba eso? La sobreexplotación laboral, porque no había un sueldo de por medio. Entonces lo mismo que ocurre, no es lo mismo simbólicamente lo que ocurre con esas con las fichas y lo que ocurre con estos 30 pesos, es el mismo efecto, es un efecto de no poder sanar y cubrir esa necesidad básica con los sueldos mínimos, que son demasiado bajos. Chile podría clasificarse entre los países más caros para vivir. Por ejemplo, hay personas que arriendan una casa o arriendan una pieza para poder trabajar, personas que viven en regiones, que pagan alrededor de 130 mil pesos por una habitación. Imagina el precio de pagar una casa, pagar un departamento, el doble, casi el triple, podría decir. Si me permite interrumpirte un poco, Brian, para hacer un paréntesis, sí, claro, para complementar un poco lo que tú mencionas. El historiador chileno Manuel Gávete, en su texto La Revolución Capitalista de Chile, desarrolla, obviamente el asunto de este sistema económico desarrollado por Milton Friedman, y como tú bien mencionas, o sea, todo está regido por el tema del dinero. Y también el historiador Gávete menciona que el asunto del derecho a queda suprimido en función de lo que tengo de dinero. O sea, por ejemplo, yo si tengo un dinero suficiente, puedo costear algo mejor. Ahí el derecho a ese algo queda suprimido directamente por el asunto del dinero. Por ejemplo, si existe una familia de X personas, esa familia va a tener que mandar a su hijo a alguna universidad o colegio que sí pueda pagar, no por un derecho educacional, sino por donde sí se pueda pagar. Claro. Era la pequeña interrupción, Brian. Claro, un tema súper clave, el tema de el dinero te da el estilo, te da la forma de vida que quieres tener. Esa es como tu idea. Y exacto. Que Gárate expresa perfectamente, y también hay otros autores como Tomás Mulián que también lo manifiestan de esa manera, que el dinero, el consumo, realmente la palabra es el consumo más que el dinero. El consumo se vuelve sinónimo de calidad de vida. Mientras más consumes, por ejemplo, como tú decías, hay familias que quieren que sus hijos estén en colegios mejores, porque realmente la calidad de educación se ve por la cantidad de dinero que tú pagas, no por la calidad del colegio en sí, sino por la cantidad de dinero que tú pagas. Y eso se puede observar en un simple detalle, que en Chile existen colegios municipales y no estatales, por ejemplo, o que hay universidades, que hay una variedad de más universidades privadas que universidades estatales. No sé si me explico. Perfectamente. Y que las universidades privadas, los dueños son extranjeros, son capitales extranjeros. Los bancos en Chile son extranjeros, a excepción del Banco Chile y Banco Estado. El Banco BCI pertenece a familias árabes, el Banco Santander es un banco español. Entonces, realmente la calidad de vida no está subsidiada por el Estado, la calidad de vida o el derecho a vivir con dignidad, como es la gran frase de estas manifestaciones, el derecho a vivir en dignidad, no depende del Estado, depende del dinero. Disculpa, Brian y Claudio, entonces es un fenómeno, como estamos viendo, que se repite hace más de 100 años, como hemos dicho, con el tema de que las oficinas salitreras estaban en manos también de extranjeros. Se está ocurriendo lo mismo hoy en día. Claro, y es súper interesante si lo pensáis desde el punto de vista que el dinero es algo simbólico. Claro. El dinero, la base de la economía, el dinero no tiene ningún valor en sí, más que el valor que nosotros le damos.
Y en este sentido también cabe destacar el asunto de un tema ligado a lo transnacional, en el sentido de que hay empresas extranjeras que vienen a Chile para llevar a cabo sus negocios. Exacto, por ejemplo, es muy fácil que un extranjero aquí en Chile ponga su empresa. Pero, por ejemplo, que Chile en el extranjero instale una empresa a nivel que tan consolidado, por ejemplo, un banco en Estados Unidos, es muy difícil que un chileno pueda hacer eso. No sé si me explico. Chile es muy dependiente del consumo del consumo extranjero. Y en los sueldos generalmente, yo creo que más del 50% de la población en Chile trabaja para empresas internacionales, como las empresas de retail, por ejemplo, Falabella, que es el retail más grande de Latinoamérica. Es decir, que sale ya desde la frontera chilena, se expande hacia el extranjero. También son los mismos que pagan mucho menos. Y ahí es donde también vemos, por ejemplo, de vuelta a la sobreexplotación. Tal vez hoy en día es difícil hablar de una sobreexplotación como tal, de manera como se podía hablar en las salitreras, donde prácticamente no les pagaban. Pero hoy en día, viendo la comparación de ganancias de las empresas privadas y los sueldos que pagan, sí se puede hablar de una sobreexplotación. La producción del trabajador no equivale, lo que gana no equivale a lo que él gana. Y yo encuentro que esa es la gran relación y que todavía se mantiene. Exactamente. Brian, para ir cerrando ya esta noche de comentarios sobre este tema, se pone de manifiesto entonces de que hay una desigualdad económica regida directamente por una intervención extranjera en el país en asuntos económicos. Esto deriva entonces en protestas, en represiones, protestas las cuales no han tenido un punto de término, sino que se han visto como sumergidas, pero que han tenido su despertar nuevamente, sobre todo el año pasado, el año 2019. Claro. Entonces, ya a modo de conclusión, podemos definir entonces que las crisis sociales, tanto las del siglo XX como la que ocurrió el año pasado en octubre, fueron directamente provocadas por temas económicos, cuyos temas económicos derivaron a su vez en consecuencias sociales. Sí, o sea, yo creo que compartimos la misma opinión con Gonzalo de que el sueldo articula esos problemas sociales, los bajos sueldos, el no poder pagar una calidad de vida donde te tengas que sobreendeudar por aspectos básicos como la comida, la carne, el pan, que después, post-octubre del 2019, hubo un alza muy grande en el pan, que es como lo que ocurrió con la carne. Exacto. Entonces, los sueldos tienen esta repercusión en lo social. Lo que sí yo creo, y que creo, es que el neoliberalismo no comenzó esto, y eso es lo importante, lo que estamos dejando ver ahora, que no fue el neoliberalismo el culpable. Lo que hizo el neoliberalismo fue acrecentar y aumentar estas desigualdades, hacerlas visibles a un nivel rápido. Pero esto es algo que ha ocurrido desde principios del siglo XX con el capitalismo base. Exacto, con el capitalismo inglés. Con este monopolio que se impulsó y que se vemos las mismas características de este monopolio hoy en día. Como vemos que antes, por ejemplo, en el principio del siglo XX, el que se le llamaba el rey del salitre era dueño de muchas oficinas salitreras, y hoy día vemos lo mismo en muchas empresas, en muchas cadenas de empresas que son los mismos dueños, son las mismas familias. Exacto. Como tú bien decías. Y además, yo creo que el monopolio, obviamente se ve un monopolio de la familia en el mismo sueldo que a la gente le pagan. Hay descuentos, te descuentan del mismo sueldo para pagar tus necesidades básicas, por ejemplo. Yo creo que la mayoría de las personas pertenece a los grupos de salud de FONASA, creo, y en FONASA, en tu liquidación, si uno la fuera a revisar, descuentan el 7% de tu sueldo. Lo que ganan, lo que quitan la AFP, los seguros, a fin de cuentas,
hay unos descuentos enormes también en los sueldos hoy en día, y que es lo que va a provocar que esta alza tan pequeña de 30 pesos o esa alza o esa desvalorización de la ficha provoque estas manifestaciones sociales y la reunión de mucha gente, porque no es que afecte solo a un grupo, afecta a una comunidad en general, afecta a toda la clase trabajadora, a toda la clase minera. Hoy en día todo esto no afecta a un solo grupo. No podemos decir como antes que afectaba solo al sector minero, al obrero minero. Hoy en día vemos que afecta a todos por igual, a la clase trabajadora. Bueno, agradecemos sus palabras, don estimado Brian. A don Gonzalo también le agradecemos su colaboración. Gracias, Claudio. Esperamos a partir de esta reflexión que hemos tenido esta noche, dejar en claro que las protestas sociales que han ocurrido en el 2019 no iniciaron ahí. Esa no fue la primera revolución que hubo en el país, no fue el primer levantamiento. El primer levantamiento ya, como hemos comentado esta noche, ocurrió en 1900, 1905, 1990. Queremos dejar en claro ese asunto, que la gente tenga conciencia de que hay problemas económicos en el país, que hay un sistema económico que nos está entregando una desigualdad, y eso es lo que queremos como estudiosos del pasado dejar en claro. Queremos dejar en claro que hay problemas sociales y que buscamos una notable mejoría a futuro con nuevas soluciones. Esperamos que así sea y agradecemos nuevamente sus experiencias y sus comentarios, estimados. Les damos todo. Gracias, Gonzalo. Chao, Claudio. Sí, muchas gracias, Claudio y Brian, por este diálogo. Muy buenas noches.